Tiempo de entrevista en Radio Nacional. Hoy hablamos de bilingüismo, se quedan con mi compañero José Antonio Lagarde. Nacido en Badajoz el 27 de marzo de 1978, a nuestro invitado de hoy le costó adaptarse al sistema educativo de su época. Acabó recorriendo 5 colegios e institutos de Badajoz. Su gusto por la aventura y los idiomas le llevaron a trabajar un año en Inglaterra, con 19 años, justo antes de empezar sus estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca. En realidad él quería estudiar arqueología, pero su madre pensó que eso no encajaba con su espíritu crítico. Al terminar la carrera hizo un máster en Administración de Empresas porque sus padres eran autónomos y siempre quiso tener su propio negocio, en contra, eso sí, de la voluntad de sus progenitores. En 2010 fue cuando consiguió ese sueño, montar esa empresa junto a su mujer, una guardería bilingüe que llamaron Baby Erasmus. Actualmente es profesor asociado en la Universidad de Extremadura y presidente de la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura. Juan Ruiz Subirán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por acompañarnos. La verdad es que es usted una persona a la que no se le caen los anillos, ¿no? Porque desde los 14 años lleva trabajando y ha hecho casi de todo. Ha trabajado en el campo, camarero, mozo, conductor, administrativo, dependiente, azafato, teleoperador, en fin, un montón de profesiones, ¿no? Incluso abogado. Sí, bueno, es lo que tiene crecer también una familia de autónomos. Mis padres tenían una tienda, entonces desde pequeños pues siempre hemos trabajado allí y bueno, la paga, digamos, nos la sacábamos colaborando en las tiendas que tenían, o también mi madre tenía una finca, un campo donde se plantaba fruta y pues íbamos en verano, recolectábamos tomates, ciruelas, melocotones y eso, bueno, hasta incluso la facultad para poder sacarnos dinero para nuestras cosas, claro. A Juan le gustaba mucho viajar, eso ya le venía de pequeño, eso, las motos y los idiomas, ¿no? Que ha marcado un poco su trayectoria profesional. Yo creo que lo de ejercer la abogacía poco, ¿no? Ejercer la abogacía solo lo hice durante un año y fue por un tema más personal. Luego, bueno, sí que es cierto que en la familia sí que colaboro con todos los temas jurídicos que nos toca llevar. Y fue al final más determinante el año que pasé en Inglaterra, aprendiendo un segundo idioma y trabajando allí, que el haber estudiado Derecho. Eso de los idiomas a los extremeños no nos acaba de entrar bien, ¿no? De hecho, tenemos Portugal, un país apasionante ahí al lado, y sin embargo vivimos casi de espaldas. Todavía estamos muy alejados de ese gusto por los idiomas que tienen otras comunidades, en otros países incluso, y desde luego el inglés, que es materia obligatoria para cualquier empresario que se precie, lo controlamos poco, ¿no? Yo creo que nunca hemos tenido una cultura lingüística muy grande. Cierto es que, bueno, que nuestros vecinos portugueses hablan muy bien español, pero incluso teniendo Portugal al lado tampoco nos ha interesado nunca aprender ese idioma. De hecho, a mí me parece un error tremendo. El tema de los idiomas también, yo estuve un año viviendo en Bruselas, allí todos los niños hablaban varios idiomas, el tema multilingüístico está muy instaurado. Y entonces nosotros sí que queríamos eso para nuestros hijos, por eso montamos en Baby Erasmus. Y de hecho mis hijos van a diario a un colegio en Elvas, porque a nosotros sí que nos parece importante el portugués. Nos parece un regalo para ellos el que tengan ese segundo idioma desde una edad precoz. Y sin esfuerzo, vamos, quiero decir, el esfuerzo es llevarlos a Elvas todos los días, pero que tardamos 20-25 minutos de casa al colegio. De hecho, habla, imagino que su mujer también, con sus hijos en inglés. Yo con mis hijos hablo en inglés desde que nacieron, mi mujer no, mi mujer habla con ellos en español. Mantienen el idioma también a diario, aparte de bueno, que luego también van a alguna clase de inglés con algún profesor nativo. Y alguna vez que a lo mejor yo me despisto y hablo con ellos en español, me miran raro como diciendo, papá, que soy yo, vamos, que a mí me tienes que hablar en inglés. Como presidente de la Asociación de Centros de Educación Infantil y de Guarderías de Extremadura, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo les está afectando esta pandemia a este tipo de negocios? Pues la verdad es que nuestro sector es un sector muy afectado porque, bueno, se ha metido mucho miedo, con razón, con el tema de la transmisibilidad. Nosotros sí dijimos desde el principio que el tema del distanciamiento social en estas edades no solo es inviable, sino que no sería educación infantil, no podemos tener a los niños en las aulas metidos en jaulas o separados, porque ellos necesitan esas relaciones sociales. Al principio parecía más complicado, ahora se está viendo que todas las medidas que está implementando el sector pues están funcionando. De hecho, ha habido muy pocos casos en centros infantiles, pero aún así estamos al 50%, 40, 50% de capacidad la mayoría de los centros, y son centros que la educación en sí no es un gran negocio, entonces necesitaríamos un 70-80% de la capacidad para poder cubrir costes. Muchas están aguantando, algunas han cerrado, pero evidentemente
ha sido un palo importante, pero bueno, ahí seguimos luchando y haciendo lo mejor que podemos. Vamos a hablar de eso precisamente. ¿Cuáles son las medidas que se están adoptando? Las principales medidas son el control de temperaturas a la entrada de los niños, luego también se cambian a lo mejor pues de zapatos o incluso de ropa al entrar por si está contaminada. La higiene se ha mejorado mucho en todos los centros y luego también sobre todo los grupos burbujas. Separamos las aulas, los profesores no tienen contacto con todos los niños, sino solo con un grupo de niños. El número de niños ahora es mucho más reducido porque lo hemos decidido así y porque además encima tenemos menos alumnos. Todas esas medidas están haciendo que la gente se conciencie y además los padres también están colaborando mucho porque a la mínima que el niño tiene algún tipo de febrícula o algún síntoma de tos, no los traen hasta que van al médico o al pediatra y les dice que bueno que pueden ir, que es un catarro normal o lo que sea. Claro, los padres tienen que trabajar y los niños tienen que estar en algún sitio. Los mayores son... y no podemos prescindir de las guarderías. Tenemos que empezar a desterrar el miedo, pero como bien nos está explicando el presidente de la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura, Juan Ruiz Subirán, pues es bueno saber, ¿no?, que hay medidas y que además no suele haber casos en las guarderías, con lo cual eso es una buena noticia. En el tema de las bilingües, en Extremadura hay poquitas, creo que otra en Cáceres. En Badajoz hay un par de ellas más. Lo que pasa es que nosotros no somos un centro bilingüe realmente, somos solo de habla inglesa, tenemos profesorado nativo y desde que se entra en el centro el único idioma que escuchan los niños es el inglés, porque precisamente nosotros queremos esa inmersión tanto en la lengua como en la cultura inglesa, porque precisamente por esas experiencias que hemos tenido nosotros en otros países, lo que nosotros entendemos que mejor funciona es que los niños tengan esa inmersión y que vean el lenguaje o el segundo idioma como algo natural y como parte de su rutina diaria o su rutina semanal. De hecho, nosotros empezamos con 0 a 3 años, el ciclo formativo del lenguaje va de 0 a 6 años y decidimos seguir cuando mi hija Paula cumplió los 3 años, decidimos avanzar en el segundo ciclo y estar hasta los 6 años. Todos los alumnos que se quedan en nuestro centro hasta los 6 años, todos son, bueno, entre ellos y con los profesores se comunican de manera natural en inglés. La vida de Juan Ruiz Subirán nos da para mucho, ¿no? Podríamos hablar de otros muchos frentes que no hemos abierto, como su paso fugaz por la política en 2015, donde se presentó alcalde de Badajoz por un partido que incluso ha desaparecido, su gusto por los viajes, donde además ha tenido oportunidad de hacer diversas misiones empresariales y de trabajo. Quiero que en el tiempo final de la entrevista un poco pues dediques el mensaje a lo que estimes oportuno. Simplemente, ahora que está todo el tema con la ley CELA y tal, sí que me gustaría romper una lanza en favor de la educación, pero una educación más libre para que todos los padres podamos elegir. Yo al final, yo no hubiese montado un centro educativo si no hubiese tenido la necesidad, porque no existía nada que se adecuase a las necesidades educativas que yo quería para mis hijos. Entonces, yo creo que sí que tiene que haber una libertad. Creo que es malo que todos tengamos la misma educación. Incluso debería haber colegios que yo, como dices, cuando me presenté al alcalde de Badajoz, mi principal propuesta es, ya que somos una eurociudad, hacer un colegio internacional hispano-luso, donde con alumnos españoles y portugueses, a lo mejor ahí en la frontera de Calla, pues los alumnos de manera natural pudiesen aprender el segundo idioma. Ese tipo de proyectos educativos, pues ya sean lingüísticos, de robótica, de artísticos, de música, creo que hacen ciudadanos diferentes con visiones diferentes, que es lo que hace falta en Extremadura, no que todos estudiemos lo mismo y tengamos la misma visión, sino que podamos educar a nuestros hijos de manera diferente. Pues ese es el mensaje que hoy nos deja Juan Ruiz Subirán, al que agradecemos muchísimo su paso por este tiempo de entrevista en Radio Nacional de España. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias.